la ciudadanía que nos observa, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 138-2024, convocada para el día de hoy a las 12 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, buenas tardes con todos los presentes. Procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Vides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. En este punto me permite informar que la doctora Solanda Goy Esquelal ha solicitado el link para la conectividad a esta sesión a través del memorando CJPRC 2024-0579M de 12 de diciembre de 2024, y la Presidencia ha autorizado remitir el link a través del memorando CJBPCJ1 2024-0305M. El link ha sido remitido a la doctora Solanda Goyes y la doctora se encuentra actualmente en la sala. Doctora, consignamos su asistencia. Doctora Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Sí, doctora, escuchamos, estamos tomando asistencia y consignado su presencia a través de la sala virtual. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, se encuentran 4 vocales presentes. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión, ya que contamos con quórum. Gracias, señor secretario. Se instala la presente sesión siendo las 12 horas con 55 minutos. Señor secretario, por favor, de inicio a la lectura del orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 122-2024, 123-2024, 124-2024, 125-2024, 126-2024, 127-2024, 128-2024. Dirección General. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1, MODP 0672 de CNCD 2024-LB, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024. 4.2, AP 0887 SNCD 2024-CP, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024. 4.3, OFS 0842 de CNCD 2023 JH, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024. 4.4, OFS 0806 de CNCD 2023 BL, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024. 4.5, AP 0785 SNCD 2024 JS, prescribe sábado 14 de diciembre de 2024. 4.6, AP 0895 SNCD 2024 JH, prescribe sábado 14 de diciembre de 2024. 4.7, MODP 0156 SNCD 2024 BL, prescribe domingo 15 de diciembre de 2024. 4.8, OFS 0811 SNCD 2023 KM, prescribe domingo 15 de diciembre de 2024. 5, varios. Hasta aquí el texto del orden del día. Señor secretario, por favor, ¿podría indicarme si en el punto 5, denominado varios, hay algunos puntos que puedan ser considerados como urgentes? Perfecto, señor presidente, me permito informar a este pleno, a usted como presidente, que ha ingresado a la Secretaría General esta documentación. Corresponde al MODP 1006 SNCD 2024 MA, caducidad de la medida preventiva, jueves 12 de diciembre del 2024. Muchas gracias. De conformidad al artículo 9 del reglamento, se declaran los puntos varios mencionados por usted como urgentes. Señores vocales, con esto pongo a consideración el orden del día, si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Muchas gracias. Al no existir observaciones, se aprueba el orden del día. Señor secretario, sírvase a dar inicio con el siguiente punto. Procedemos, señor presidente. 2, lectura de comunicaciones. En este punto, la doctora Solanda Goy Esquelal, mediante memorando CJBPC J1
2024-0303M de miércoles 11 de diciembre de 2024 remite la justificación de ausencia temporal a la sesión ordinaria número 137-2024 en los siguientes términos. Me permito dar lectura. Mediante correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2024, me notificaron con la convocatoria a la sesión ordinaria número 137-2024, modalidad telemática del Pleno del Consejo de la Judicatura prevista para el martes 10 de diciembre, 14:30 p.m. Al respecto, tuve que ausentarme del punto 6.1 de la sesión antes citada por cuanto se presentó una falla tecnológica de Internet, lo que impidió que pueda consignar mi voto. En observancia de lo establecido en el artículo 8.1 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a justificar mi ausencia temporal y se registre la misma en las actas de sesiones, particular que comunico para los fines pertinentes. Hasta aquí el texto del memorando, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se tomará en cuenta la documentación. Continúe, por favor. Damos por conocido en este momento, sin objeciones, este memorando y tomamos en cuenta en las actas correspondientes. Corresponde, señor presidente. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 122-2024, 123-2024, 124-2024, 125-2024, 126-2024, 127-2024 y 128-2024. Correspondería el acta de la sesión 122-2024, señor presidente. Gracias. Señor, pregunto si es que existen observaciones respecto de esta acta, las señores vocales y el señor vocal. Ninguna observación. Gracias. Elevo a moción la aprobación del acta 122. Apoyo. Gracias. Tome votación, señor secretario. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 122-2024. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el acta de la sesión 123-2024, en la cual estuvieron presentes los vocales Merck Benavides, la vocal Solanda Goyes, la vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Consulto si que existen observaciones en el acta. Ninguna observación. Gracias. Elevo a moción la aprobación del acta 123. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Con su venia, señor presidente, vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Vocal Solanda. ¿Aquí? ¿Me escucha? Sí, doctora. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 123-2024. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el acta de la sesión 124-2024. Se encontraron presentes en esta sesión el vocal Merck Benavides, la vocal Yolanda Yupangui, usted, señor presidente, y mediante memorando circular número CJBPC J1-2024-0098-MC de 29 de octubre de 2024, la vocal Solanda Goyes Quelal justifica su ausencia en la sesión ordinaria número 124-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura por cumplimiento de actividades que se enmarcan en el ejercicio de sus competencias y atribuciones previstas previamente agendadas. Gracias. Consulto si existen observaciones. Sin observaciones. Mociono la aprobación del acta 124. Apoyo. Gracias. Señor secretario, ¿va a decir algo? Procedo con la votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Por haber estado ausente, abstención. Abstención. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba
el acta de la sesión del Pleno número 124-2024. Gracias. Continuemos, por favor, señor secretario. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el acta de la sesión 125-2024. En esta sesión se encontraron presentes los vocales Merck Benavides, vocal Solanda Goyes, vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. ¿Alguna observación en el acta? Ninguna. Gracias. Si es que no existe observaciones, elevo moción la aprobación del acta 125. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 125-2024. Gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde el acta de la sesión 126-2024. En esta sesión se encontraron presentes el vocal Merck Benavides, la vocal Yolanda Yupangui, usted, señor presidente, y mediante memorando circular número CJBPC J1-2024-0100MC de 30 de octubre de 2024, la vocal Solanda Goyes Quelal justifica su ausencia en la sesión extraordinaria número 126-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura por cumplimiento de actividades que se enmarcan en el ejercicio de sus competencias y atribuciones previamente agendadas. ¿Alguna observación en el acta? No hay observación. Elevo moción la aprobación del acta 126. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Abstención por haber estado ausente. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 126-2024. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde, señor presidente, el acta de la sesión 127-2024. En esta sesión se encontraron presentes los vocales Solanda Goyes, vocal Yolanda Yupangui, usted, señor presidente, y mediante memorando CJBPC J3-2024-0150M de 5 de noviembre de 2024, el vocal Merck Benavides Benalcázar justifica su ausencia en la sesión extraordinaria número 127-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura debido a su participación en el evento de la UNCAC en Viena, Austria. ¿Alguna observación en el acta, señores vocales? Sin observaciones. Gracias. Elevo moción la aprobación del acta. Apoyo. Tome nota, por favor. Tome votación, perdón, secretario. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. En vista de que no he estado presente en esa sesión, abstención. Abstención. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 127-2024 y corresponde el acta de la sesión 128-2024, en cuya sesión se consignó la asistencia de los siguientes vocales. Vocal Merck Benavides Benalcázar, vocal Solanda Goyes Quelal, vocal Yolanda Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Consulto si es que existen observaciones. Sin observaciones. Elevo moción la aprobación del acta 128. Apoyo. Señor secretario, tome votación, proclame resultados. Con su venia, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 128-2024. Continuemos, por favor, señor secretario. Señor presidente, señores vocales, corresponde el siguiente punto. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En la sala se encuentra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Subdirección Nacional de Control Disciplinarios.
Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1, MOT P 0672 SNCD 2024 LB, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. El MOB 672, ¿no? 0672, correcto, doctor. Ya, gracias. El sumariado es el doctor Fernando Mauricio Larriba González, en su calidad de juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. La falta que se le atribuye es la determinada en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por abandonar más de 3 días de su lugar de trabajo de manera consecutiva en un mismo mes, debe ser, ¿no? Por lo tanto, solicito que el señor subdirector proceda a explicar cuáles días fueron los que inasistió el sumariado y cuál es la recomendación que da a este cuerpo colegiado. Señor presidente. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, muy buenos días. El presente expediente disciplinario se ha logrado demostrar que el servidor judicial sumariado abandonó su lugar de trabajo por más de 3 días laborables consecutivos en el mes de noviembre de 2023, específicamente los días 21, 22, 23, 24 y 27 de noviembre del 2023. Faltas que no han sido justificadas en la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay, por lo que se configura la falta disciplinaria atribuida en el auto de inicio, esto es el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal virtud, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 25 de julio de 2024 por el doctor Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al doctor Fernando Mauricio Larriba González en su calidad de juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al doctor Fernando Mauricio Larriba González, en su calidad de juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado doctor Fernando Mauricio Larriba González, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Si no hay ninguna observación por parte de los señores vocales y el señor presidente, elevo a moción la recomendación dada por el señor subdirector de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde 4.2 AP 0887 SNCD 2024 CP, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien, en este caso el sumariado es el doctor Wilson II Solís Solís, juez de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de La Azuay. El hecho que se detalla es el siguiente. Al sumariado se le atribuye el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto, al conceder el habeas corpus signado con el número de proceso 01204-2023-05910, habría inobservado lo dispuesto
en el inciso final del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como también habría inobservado lo dispuesto en la sentencia número 365-18-JH/21 de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por la Corte Constitucional, pues ha actuado sin competencia. Le ruego, señor presidente, autorizar para que la... Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Conforme el hecho expuesto, se ha logrado establecer efectivamente el doctor Wilson II Solís, en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de Azuay, abocó conocimiento y admitió a trámite la acción de garantías jurisdiccionales de habeas corpus propuesta por el abogado Pedro Salamea en calidad de defensor público a favor de un adolescente que a esa fecha se encontraba privado de su libertad en razón de la boleta de internamiento dictada por la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca por tentativa de asesinato. Al momento de que el servidor abocó conocimiento y admitió dicha acción de garantías jurisdiccionales de habeas corpus, inobservó lo expuesto en el último inciso del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues a quien le correspondía conocer en primera instancia la acción de garantías jurisdiccionales de habeas corpus era a una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de la Azuay, teniendo en cuenta que el procesado era un adolescente que goza de una tutela judicial especializada y que estaba siendo procesado por un presunto delito penal tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que resulta evidente que el actuar del juez de nivel va en contra de disposiciones públicas claras y de cumplimiento obligatorio y de los mandatos de la Corte Constitucional, que rompe la seguridad jurídica y el trámite propio de la habeas corpus, tal como lo ha declarado la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay dentro del presente caso. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Wilson II Solís por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de Azuay, por haberse comprobado su responsabilidad administrativa en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida el 30 de septiembre de 2024, suscrita por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en la que dispusieron sancionar al abogado sumariado con amonestación escrita por haber infringido lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, actúe la secretaria encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen alguna observación. Al no haber observación alguna, elevo a moción la aprobación de la sugerencia hecha por Control Disciplinario. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Sí, yo solamente quiero decir que es un caso que sí me llama la atención por la reflexión que hace la Corte, pero no emite una declaratoria jurisdiccional previa y obviamente eso limita la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura, pero hace referencias a que hubo errores en el proceso del llevado adelante por el inferior. Entonces, quiero hacer esta reflexión y esta puntualización a efectos de que tengamos más conexión con las áreas correspondientes, con el ánimo de que, pues, no sé si a futuro, a través de procesos de capacitación, podemos decirles lo importante que es que los jueces superiores sean mucho más precisos cuando hacen sus comentarios respecto del inferior. Entonces, como no nos queda otra opción, voy a votar a favor, pero con esta puntualización. Gracias. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.3 OFS 0842 de CNCD 2023 JH. Prescribe jueves 12 de diciembre de 2023.
2024. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Señor presidente, dado que estoy de manera virtual, pido por favor que se haga la presentación a través del área de control disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, al sumariado se le imputa el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto al momento de emitir el auto de inicio del sumario disciplinario del expediente número MOD-DG 0320 SNCD 2023 JH, con número de provincia 23001-2022-0098, y no observó lo que determina el numeral 12 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que los hechos imputados no se adecuaban a la infracción antes mencionada, por lo que presuntamente habría incumplido y o dejado de aplicar lo previsto de forma expresa en los numerales 1, 3 y literal A del numeral 7 del artículo 76 y en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también lo determinado en el segundo inciso del artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que de la revisión del expediente disciplinario y de las pruebas aportadas al mismo se pudo establecer que el presunto hecho constitutivo de infracción disciplinaria era que la fiscal no habría interpuesto oportunamente su excusa dentro de una investigación previa, hecho que conllevó a que el hoy sumariado adecue dicha conducta a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala no interponer acciones, excepciones o recursos cuando el caso técnicamente lo requiera, conforme la ley y la normativa interna de la institución. Esta disposición será aplicable únicamente a Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. No obstante, lo que se señalaba en dicho expediente era un retardo en la presentación de la excusa, lo que conllevaba a la imputación de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del expuesto se tiene que el servidor sumariado, al emitir el auto de inicio del sumario disciplinario número 23001-2022 0098, no realizó un análisis pertinente respecto de la relación del hecho atribuido y la falta disciplinaria que debía ser aplicada. Esto es el artículo 107, numeral 5, como se señaló anteriormente. Por lo tanto, esta inobservancia constituye una vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica establecida en el numeral 3 del artículo 76 y artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, pues al no haberse iniciado correctamente el sumario disciplinario en la fase final, no se pudo sancionar una falta disciplinaria, lo cual es tomado en cuenta para la imposición de la sanción disciplinaria en el presente expediente disciplinario. Es de allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al magíster Víctor Hugo Moya Atiencia por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber inobservado lo establecido en el artículo 76, numerales 1, 3 y 7, literal A, y artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 116 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Segundo, imponer al magíster Víctor Hugo Moya Atiencia por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, en ese entonces la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Doctora Goyes. Consulto, ¿existe alguna observación, algún comentario respecto del caso? Caso contrario, yo estoy de acuerdo con lo que ha sugerido la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Faltaría que lea la moción. Bueno, elevo la moción si no hay observación. Gracias. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la recomendación, las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde 4.4 OFS 0806 SNCD 2023 BL, prescribe jueves 12 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien, en este caso, los sumariados son los abogados Gustavo Alberto Cueva, director provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura de ese entonces,
y el abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira, coordinador de control disciplinario de la misma dirección. El presente sumario disciplinario inició en contra del abogado Gustavo Alberto Cueva Magno por sus actuaciones como director provincial de sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por cuanto habría transgredido lo dispuesto en el artículo 10, literal A, del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura vigente en esa fecha. El numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 1 y 2 del artículo 100 del mismo cuerpo legal. Y en contra del abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura de ese entonces, ya que habría inobservado el artículo 42 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, el numeral 1 del artículo 106 y los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego que la motivación y la recomendación la haga la Dirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, en relación a la actuación del abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz, en su calidad de coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura de ese entonces, se tiene que el mencionado servidor puso en conocimiento del director provincial de manera tardía el informe motivado para el inicio del sumario disciplinario, siendo que el servidor judicial en mención también hacía la calidad de sustanciador. Al momento de presentarle al director provincial de manera tardía el informe motivado para la emisión del auto de inicio, conllevó a que el mismo no sea emitido dentro de los plazos establecidos en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a la actuación del abogado Gustavo Alberto Cueva Magno, director provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, se tiene que el sumariado, desconociendo la normativa que rige los procesos disciplinarios, esto es que contaba con 30 días para expedir el auto de inicio desde la fecha en que le pusieron en conocimiento el informe motivado de investigación, dispuso un sumario en contra de un servidor judicial por una falta leve establecida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 10, literal A del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Asimismo, habría inobservado lo previsto en el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, como también sus deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 100 y vid. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Gustavo Alberto Cueva Magno por sus actuaciones como director provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y al abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Gustavo Alberto Cueva Magno por sus actuaciones como director provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y al abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Consulto si existen observaciones. Ninguna por mi parte. De mi parte tengo observaciones. Doctora Goyes, tienen la palabra. Gracias. Antes de hacer una reflexión, quiero consultarle, por favor, al subdirector de control disciplinario que tenga la gentileza de indicarnos que este es un caso de apelación de un abogado y hay una sanción emitida en contra de este abogado por parte de la directora provincial Yesenia Verónica Gaibor Castillo. ¿Me puede confirmar este dato y la fecha en que sucedió aquello? Disculpe, doctora, no le entendí bien la pregunta. No sé si me la puede repetir, por favor. Con todo gusto.
En el expediente se aprecia que al abogado sumariado, que es el señor, el del proceso inicial, no el que estamos viendo nosotros ahora, en la doctora Yesenia Verónica Gaibor Castillo, directora provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, emitió una resolución sancionatoria en contra del fiscal que estaba sumariado en ese entonces. Por favor, si no estoy mal, el nombre del fiscal fue Juan José. Le quiero pedir que me confirme ese hecho y la fecha en la cual hubo el... Doctora Goyes, su comunicación es intermitente. No se le entendió. Doctora Goyes, no sé si nos escucha. Le indicaba que su conexión es intermitente y no se puede escuchar de manera correcta su intervención ni tampoco la pregunta. Hola, ¿hay alguna interferencia? No sé si que ya se dio el dato, o si no lo veo, yo tengo dentro del expediente que la señora... ¿Ya? ¿Sí me están escuchando? Está intermitente su conexión. Ya, voy a tratar de hablar más alto, ¿no? Hay en la hoja 21 del informe de control disciplinario, aparece que con fecha 12 de mayo de 2023, la directora de entonces de control disciplinario y del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, Yesenia Verónica Gaibor, emitió una resolución sancionatoria en contra del fiscal del que trata el proceso de prescripción que estamos hablando. Entonces, voy a hacer la reflexión, ¿no? Esta información que acabo de dar consta en el proceso. Y aparece también que, como sabemos, es un caso por haber prescrito una causa en donde claramente aparece que el coordinador de control disciplinario de esa provincia fue quien tuvo el proceso y puso en conocimiento del director provincial una vez que la acción ya estaba prescrita. Por lo tanto, la responsabilidad recae sobre el coordinador. Ahora, el proceso disciplinario se inicia también contra el director provincial de ese entonces, Gustavo Cueva. ¿Y por qué? Porque él hace un auto de inicio fuera de tiempo, es verdad. Pero lo que es curioso es que se le inicia solamente a Gustavo Cueva cuando el caso ya estaba prescrito, y no se le inicia, en cambio, a la señora Yesenia Verónica Gaibor, que fue quien emitió sanción estando prescrito el caso. Entonces, creo que hemos establecido algunas reglas de proporcionalidad, de coherencia en la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por ello, yo quiero plantear a la doctora Yolanda Yupanqui, que es la ponente, que la sanción tiene que recaer sobre el coordinador, que fue el que puso en conocimiento el proceso que ya estaba prescrito, y que declaremos la inocencia sobre el entonces director provincial, porque además hay que tomar en cuenta que él sale de vacaciones y no tiene el proceso en sus manos. Él sale de vacaciones el 10 de mayo del 2022, cuando ingresa allí Juan Guillermo Salazar Almeida a actuar. Esto, hay dos muestras, ¿no? Él no tuvo el proceso en su momento. El coordinador en el expediente aparece que le pasa el procedimiento una vez que ya estaba prescrito, y después
solamente se le sumaría al director y no a la subsiguiente directora que sí emitió la sanción, también ya prescrito. Entonces, me parece que es un proceso que tiene una serie de debilidades que quería plantearles. Este es mi planteamiento, quisiera escuchar a la vocal ponente. Si me lo permite. Ya, el tema es que el director provincial, él inició el proceso, le ruego al señor subdirector de control disciplinario corregirme si me equivoco. El director provincial, él inició el proceso cuando ya estaba prescrito. Ahora, si vamos a retrotraer a la fiscalía, eso ya sería otra cosa que no viene al caso. No podemos pasarle la responsabilidad solo al coordinador, porque el director provincial inició estando ya prescrito. Es ilógico que no tenga responsabilidad. El director tiene responsabilidad porque él emitió el auto. Si es que le exoneramos de eso, entonces no estamos sancionando la demora en que incurrió también él. Entonces, no estoy de acuerdo, la verdad. No sé los señores vocales qué opinen al respecto. Doctor Merck también creo que tenía la palabra. Creo que es un incidente que no tiene mayor asidero porque el señor director dice, aquí hay una supuesta infracción disciplinaria y él cuando ya está prescrito inicia el sumario, solo ese es el hecho, entonces no hay ningún otro hecho. Entonces es lo que se ha investigado y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que está proponiendo en su recomendación la Subdirección de Control Disciplinario. Finalmente, doy la palabra al área técnica que había recibido precisamente un interrogante de la vocal Goyes. Por favor, tiene la palabra. Sí, efectivamente, de la interrogante que pude escuchar de la doctora, efectivamente el expediente que dio inicio a este sumario disciplinario se aperturó en contra del abogado Juan José Alencastro Campaña, fiscal de Sucumbíos, por presuntamente haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este sumario disciplinario se aperturó ya prescrito, efectivamente, como señala la doctora, sí se resolvió, hubo una resolución sancionatoria, la misma que fue apelada por el servidor, y una vez que se encontró en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, se pudo evidenciar la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. En relación al otro tema… Está en uso de la palabra el área técnica, doctora. Apenas termine, le faculto para que pueda intervenir. En relación a lo señalado por la doctora, el coordinador, que también hacía a veces de sustanciador, él emitió el informe motivado y efectivamente él también en su calidad de coordinador y sustanciador se pudo evidenciar que él pasó este informe ya como sustanciador al director de manera tardía, y de allí es que nosotros también le ponemos la responsabilidad al coordinador. No obstante, en virtud del principio de responsabilidad, era responsabilidad, valga la redundancia, del director observar que al momento en que se le emitió el documento, este se deba encontrar dentro de los plazos previstos en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de que el ejercicio de la acción disciplinaria se encuentre debidamente efectuado. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Goyes tiene la palabra y posteriormente le solicito comedidamente que pueda mocionar, una vez que culmine su intervención, quisiera que comedidamente pueda realizar la moción. Gracias. No ha contestado de manera completa el subdirector, porque yo le pregunté además, hubo sanción, ¿verdad? ¿Quién sancionó de manera prescrita? El nombre, por favor, del director o directora que hizo la sanción. La abogada Yesenia Verónica Gaibor Castillo, quien fungía como directora provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura. ¿Y ella ha sido investigada y sumariada para efectos también de aplicarle la misma sanción que al director, cuando ella también tenía una responsabilidad con hacer la decisión de la sanción? ¿Y por qué no se lo ha hecho? Investigó porque
lo que se investigó fue la prescripción, el realizar, el iniciar la acción disciplinaria cuando el ejercicio de la acción ya se encontraba prescrita. Entonces, esto tenemos un acto que es el auto de inicio y nosotros investigamos a quién realizó el auto de inicio. Ya, señor presidente, yo tengo ya un criterio hecho sobre el proceso. Me parece que hay un doble estándar en el tratamiento de este caso. Se libera a la directora provincial que hizo la sanción, se inobserva el hecho de que el coordinador de control disciplinario incluso en el camino hace un cambio de falta leve a falta grave con el objeto de que se extienda el periodo de la sustanciación. Se inobserva el hecho de que el director al que se le pretende sancionar en ese entonces, el que dio inicio al sumario, estuvo de vacaciones el tiempo que sucedió todo este proceso y por lo tanto no pudo ejercer el control él directo respecto del coordinador de control disciplinario. Por ello, yo no estoy de acuerdo en este caso porque es desproporcionado y porque hay, repito, un doble estándar en el tratamiento de los actores de esta causa. Considero que tiene que ser sancionado el coordinador de control disciplinario con el 10% como se ha sugerido, pero no es la misma responsabilidad la que tuvo el director provincial de entonces, y mucho más cuando no se le otorga responsabilidad a quien hizo la sanción cuando ya estaba prescrita la causa. Por lo tanto, eso es lo que yo propongo. Gracias, doctora. Como la ponente es la doctora Yolanda, va a ser la última intervención y lanzar la moción de no existir apoyo, iríamos con la moción que entendería usted que realizado. Gracias. Previamente a elevar a moción, le pregunto si se está investigando la actuación de la fiscal, o sea, la anterior, antes de que llegara. ¿Hay alguna investigación? ¿La directora? De la directora, perdón. No, en este caso, este expediente disciplinario inició en virtud de una disposición que existió por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, cuya disposición fue el inicio del sumario en contra del director y en contra del coordinador. Ya. ¿Habría la posibilidad de iniciar una investigación a la directora? Si es por haber resuelto ya prescrito, sí se puede realizar la investigación. Entonces, mi moción sería aceptar la motivación y también la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario, pero incrementar el hecho de que se inicie, si es que no está iniciada, se inicie una investigación en contra de la directora que realmente dio origen al error. Que resolvió sancionar. Se resolvió sancionar. José Ignacio, una pregunta, señor subdirector. ¿Tiene con certeza los datos que quién emitió esa resolución? ¿Está constante en este expediente administrativo? Sí, constan, Para que nazca un asunto extra, ¿no? sí constan los datos de la directora que resolvió sancionar. ¿Nunca ha sido sancionada por ese hecho? Si es que ahorita se ordenaría eso, ¿todavía hay la posibilidad de seguirle una investigación? Sí, porque estaban conociendo en este momento ya el tema de fondo de lo que originó la prescripción del ejercicio de la... Bien puede ser que tenga razón la agregarle eso. Elevo a moción con el agregado que acabo de mencionar. Apoyo. El secretario de la votación. Procedo, señor presidente. Vocal Melvin Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Estando de acuerdo con la petición de investigación que se hace respecto de la directora que sancionó y que no se le ha incluido previamente, pero porque me parece desproporcional aplicarle el 10% a quien no conoció la causa y más bien se le indujo a que haga este auto inicial, yo no estoy de acuerdo en la formulación global de la sanción, por ello mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio López Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde 4.5 AP 0785 SNCD 2024 JS. Prescribe sábado 14
de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merco Benavides. Gracias. La sumariada en el presente caso es una perito que tiene la designación de trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de El Oro. Ella es la licenciada Julia Brenilda Carrión Jiménez. La falta que se le atribuye es la determinada en el artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es haber incurrido en una negativa o retardo injustificado, en este caso en el cumplimiento de su obligación como perito. Ese es el hecho concreto, ¿no? Por lo tanto, señor presidente, solicito que el señor subdirector explique cuál es el hecho, la motivación jurídica y sobre todo lo que nos interesa es la recomendación. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario se aperturó en contra de las sumariadas licenciada Julia Brenilda Carrión Jiménez por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial del Oro y de la doctora Nora Berenice Armijos Montaño por sus actuaciones como psicóloga del Servicio... Eran dos, ¿no? Sí. Eran dos sumariadas. Sí, como psicóloga del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial del Oro, siendo que la única servidora recurrente dentro del presente expediente de apelación es la doctora Nora Berenice Armijos Montaño, por sus actuaciones como psicóloga del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial del Oro. A la servidora judicial en referencia se le imputa haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de una investigación previa no habría realizado la pericia solicitada por Fiscalía, esto es, el informe psicológico de la víctima. Es así que de la revisión de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se ha logrado evidenciar que dentro de la investigación previa por un presunto delito de violación, el 31 de mayo del 2017, la Fiscalía de Violencia de Género número 1 del Cantón Portobelo dispuso la práctica de una valoración psicológica a la menor afectada, por lo que designó a la doctora Nora Armijos Montaño para que realice el informe psicológico de la víctima. Sin embargo, la sumariada no presentó el informe solicitado por el agente fiscal titular dentro de la investigación mencionada, alegando que la víctima no se habría acercado ni habría prestado las facilidades para que la sumariada pueda cumplir con sus informes. Finalmente, como elemento probatorio, dentro del presente expediente se cuenta con la declaratoria jurisdiccional previa del 17 de noviembre del 2023, a través de la cual se pronuncia sobre las actuaciones de la servidora sumariada y manifiestan que la conducta de la misma se ajusta a lo que determina el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no se puede aceptar que un delito de esta manera se pueda dejar en la impunidad por el hecho que, al decir de la psicóloga Nora Berenice Armijos Montaño, la víctima estaba obligada a acudir a su oficina en la Corte Provincial para realizar su evaluación, pese a que fue notificada con el oficio por parte del doctor Lizardo Antonio Espinosa Bustamante, agente fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género número 1 del Cantón Portobelo. En mérito de lo expuesto, se ha logrado comprobar que la servidora sumariada ha incurrido en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Nora Berenice Armijos Montaño por sus actuaciones como psicóloga del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de El Oro. Segundo, ratificar la resolución expedida por el abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, director provincial del Consejo de la Judicatura del Oro, emitida el 6 de septiembre del 2024, mediante la cual se declaró a la doctora Nora Berenice Armijos Montaño por sus actuaciones como psicóloga del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial del Oro, responsable de la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de carácter reservado al tratarse de un presunto delito de violación, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario expediente físico se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias, señor presidente. Efectivamente han sido dos las sumariadas, en este caso la licenciada Julia Carrión Jiménez, pero la única recurrente
es decir, a segunda instancia, es la doctora Nora Armijos Montaño. Entonces, ella ha sido designada como perito para que haga un examen psicológico en la persona de una supuesta víctima en una investigación previa. Pero este ratito estaba leyendo el artículo 107.5 y ahí ahorita descubro que ha habido dos hechos o dos conductas. Pues una cosa es incurrir en negativa y otra cosa es en retardo injustificado, ya leyendo detenidamente, ¿no? En este caso, si fue nombrada perito, presentó el informe, no lo presentó nunca. Entonces, ya ha sido en primera instancia sancionada con el 10%, ha recurrido a través de un recurso de apelación. Si no hay ninguna observación, yo elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.6 AP 0895 SNCD 2024 JH. Prescribe sábado 14 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupangui. En este caso, la sumariada es la abogada Michelle Erika Luna Quinde, cuyo cargo era agente fiscal del Guayas. La servidora judicial sumariada, dentro del expediente fiscal iniciado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, número 0901018180-631-48, no habría atendido la solicitud de copias certificadas realizadas por el ingeniero Álvaro Javier Andrade, persona investigada, en el escrito de 28 de octubre del 2021 y las insistencias de los días 11, 18 y 23 de noviembre del año 2021, por lo que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5, artículo 107. Por favor, señor presidente, permitir la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Conforme el hecho antes descrito, se tiene que el tiempo efectivo de demora en otorgar las copias certificadas fue de 2 meses y 28 días. En este sentido, referente a la imposición de la sanción, se debe tomar en cuenta que la sumariada efectivamente registra una sanción pecuniaria previa del 10% de su remuneración impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0138 SNCD 2024 LV por un retardo de 7 meses aproximadamente en el servicio de justicia. Sin embargo, en el presente caso, el tiempo de demora no es excesivo, ya que es de 2 meses 28 días en virtud de un requerimiento de copias certificadas, en virtud de lo cual es pertinente imponerle la sanción del 3% de su remuneración mensual. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Michelle Erika Luna Quinde por sus actuaciones como agente fiscal de Guayas. Segundo, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria emitida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 15 de octubre de 2024 en cuanto a la responsabilidad de la sumariada en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Michelle Erika Luna Quinde por sus actuaciones como agente fiscal de Guayas la sanción pecuniaria del 3% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Si no tienen alguna observación, la verdad es que a mí sí me parece un poquito fuerte la sanción, a pesar de que se le está bajando al 3%, me parece fuerte. Es un asunto solo de concesión de copias, no es muy largo el periodo y adicionalmente, si era una de las partes implicadas, pudo haber asistido personalmente incluso a revisar el proceso. Por esto, si es que hay apoyo, yo diría que al menos se le baje al 2%, que es ya sanción, ¿no? Pero no se produjo daño directo ni se afectó en el trámite de la causa.
Bueno, al respecto, la demora para dar esas copias certificadas ha sido 2 meses, 28 días. Si tomamos en cuenta los criterios dados siempre para hacer uniformes, pues habíamos dicho, yo al menos había dicho que debe ser el 3%. Entonces, creo que debemos mantenernos el criterio para hacer uniformes en las resoluciones. Pues creo que debe mantenerse el 3% mismo, doctora Yolanda. Bien. Si no hay apoyo, no tengo problema, es a la final un solo punto y al menos queda sentado que no estoy de acuerdo en que la sanción haya sido de ese tamaño. Con estas observaciones elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde 4.7, MOT P 0156 SNCD 2024 BL, prescribe domingo 15 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Del caso mencionado, el sumariado abogado Romer Wilfrido Jumbo Chuquimarca, por sus actuaciones como fiscal del Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en el proceso penal 19-333-2021-0196, iniciado por el delito de robo, con el resultado de muerte. Los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe señalaron que el fiscal incurrió en manifiesta negligencia. Dicha actuación se encontraría inmersa dentro de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y entregó al área pertinente para que pueda justificar, motivar y presentar las recomendaciones del Pleno. Muchas gracias, señor presidente. En el proceso penal número 19-333-2021-00196, iniciado por el delito de robo con resultado de muerte, el fiscal sumariado Rommel Wilfrido Jumbo Chuquimarca, asignado a las fases de investigación previa e instrucción fiscal, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe señalaron que el fiscal incurrió en manifiesta negligencia. Dicha negligencia consistió en omitir pruebas esenciales como la determinación de la preexistencia de bienes supuestamente robados y la no investigación de elementos de carácter sexual que surgieron en el caso, lo que derivó en una acusación insuficiente y comprometió el desarrollo del juicio, por lo que su actuación se encontraría inmersa dentro de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por manifiesta negligencia. Es así que de la revisión de los elementos probatorios se tiene que dentro de la causa penal en referencia relacionada con el delito de robo con muerte, el fiscal a cargo de la investigación, hoy sumariado, no realizó las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y aportar pruebas determinantes. Según consta en el expediente, el fiscal no solicitó las pericias fundamentales ni presentó pruebas que permitieran establecer la materialidad de la infracción o la responsabilidad de los involucrados. En virtud de la negligencia identificada, el caso fue conocido por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, la cual emitió la declaratoria jurisdiccional previa el 27 de noviembre del 2023. En este auto resolutivo, los jueces determinaron que el fiscal sumariado actuó con manifiesta negligencia al omitir diligencias investigativas esenciales y no introducir al proceso testimonios ni elementos probatorios claves que hubieran permitido esclarecer si el delito correspondía a un robo con consecuencia de muerte, como se acusó, o a otra figura penal como un delito de carácter sexual que quedó sin investigar. De allí que dentro de la declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de manifiesta negligencia, los jueces en su parte pertinente señalaron lo siguiente. Y lo que considera este tribunal un aspecto trascendental que debió haber sido materia de investigación por parte de Fiscalía fue la presencia de proteína P30 pertenecientes a 2 personas distintas, sin que tampoco al señor fiscal a cargo de la investigación le haya preocupado solicitar los exámenes necesarios e indispensables para determinar la identidad de las personas a quienes les correspondían esas muestras. Insiste este tribunal que a pesar de las recomendaciones de estos 2 peritos, el señor fiscal a cargo de la investigación decidió no realizar más análisis, dejando
en la incógnita la investigación, lo que a la larga determina que por estos actos negligentes de Fiscalía no se puede contar con suficientes elementos dentro de un proceso que determinen si se trató de un delito de carácter sexual o de un delito a la propiedad con consecuencia de muerte. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido por el doctor Darwin Daniel Camacho Calva, coordinador provincial de Control Disciplinario de Zamora Chinchipe del Consejo de la Judicatura, el 26 de febrero del 2024 por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. Segundo, declarar al abogado Rommel Wilfrido Jumbo Chuquimarca por sus actuaciones como fiscal del Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, mediante auto resolutivo de 27 de noviembre del 2023 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Rommel Wilfrido Jumbo Chuquimarca por sus actuaciones como fiscal del Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Rommel Wilfrido Jumbo Chuquimarca, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Rommel Wilfrido Jumbo Chuquimarca por sus actuaciones como fiscal del Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Sexto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Pongo a consideración el informe y el doctor Mer Benavides tiene la palabra. Gracias. Aquí hay algunas cosas un poco extrañas, pero ¿no? ¿Quién es el titular del ejercicio público de acción? Es el fiscal. Y si él inició primero una investigación previa y luego el proceso penal, es decir, con la primera etapa del proceso penal ordinario, que es la instrucción, no la instrucción fiscal, sino la instrucción, y si no es delito flagrante, pues va a durar hasta 90 días. Entonces, él es el que puede formular cargos sin que el juez tenga la posibilidad de decirle, vea, parece que hay otro delito. No puede decirle, porque aquí en este país no hay control de la imputación fiscal por parte del juez, no hay. Entonces, y entiendo que tenía elementos de comisión en el momento de iniciar la instrucción para el robo con resultado de muerte, ¿no? Luego se dice, oiga, ¿y por qué no trajo otros testimonios? Eso quiero que, para estar claro, ¿no? Debió haber buscado otras declaraciones. Si es que, eso quiero que, en el asunto jurisdiccional, entiendo que de eso dijeron los jueces. Sí, señalaron que habían encontrado presencia de proteína P30. No, pero en cuanto a testigos, parece que más arriba, un poco más arriba. Sí, que tampoco existieron testigos, no había llamado a todos los testigos. Entonces yo soy el fiscal, estoy investigando un caso, ya inicio la instrucción, no encuentro la prueba, me invento la prueba, si no hay testigos, ¿cómo los busco si no hay? Pues no es asunto de decirle, vea, tenía que traerme los testigos. Si nadie sabe o conoce sobre el hecho, ¿cómo quiere que me forje testigos? Pues eso es un poco contradictorio. Ahora dice que tenían que haber hecho una experticia, tal vez en aquello, ¿no? Podía haber hecho esa experticia para determinar lo que diga el experto en esa materia, ¿no? Pero al final también me llama la atención por parte de los jueces, no es que estamos cuestionando el asunto jurisdiccional, eso no nos interesa, estamos en el asunto netamente administrativo. Entonces, si digo, me pongo en calidad de juez, que ya, bueno, el juez mejor digamos, yo no me puedo poner nunca más eso, ¿no? Entonces digo, el juzgador,
en calidad de fiscal le llevo un caso y le digo, aquí hay robo con resultado de muerte, es mi teoría del caso, y eso te voy a demostrar aquí en esta audiencia. Entonces, el juzgador dice, no hay la suficiente prueba, por lo tanto, ratifico el estado de inocencia. Ese es el problema del juzgador. Pero no puede decir, oiga, parece que aquí ha habido otro delito, ¿no? ¿Qué era? ¿Delito de robo con resultado de muerte o era un delito sexual? Le está diciendo en la Corte Provincial, ¿no? Lo que acaba de leer el señor subdirector. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tomar el juzgador? Si descubre que es posible, yo sostengo un delito, robo con resultado de muerte, no pruebo, pues le ratifico el estado de inocencia, no hay ningún problema. Pero si como autoridad judicial o autoridad pública se llega a determinar que se ha cometido otro delito, oficia a la Fiscalía para que se inicie por el otro delito, que en este caso es un delito sexual. Eso es lo que tenía que hacer. Pero bueno, es asunto jurisdiccional. Pero estas inconsistencias existen en este procedimiento. La verdad, o sea, lo jurídico. No estamos... Si dicen, oiga, ¿usted le conoce a Rommel Humboldt? Imposible, pues yo qué le voy a conocer. No sé ni de quién se trata. Pero jurídicamente es lo que acabo de decir. Entonces no sé si están de acuerdo con eso, porque yo sería de la idea de que apliquemos la modulación a favor de este señor, ¿no? Y tomando en cuenta la proporcionalidad, diría, por esas inconsistencias, a ver si alguien apoya y dice que sea la suspensión de su cargo por 30 días. Esa es mi idea, y si no hay apoyo, pues iremos a la votación, que es la que decide, ¿no? Claro, doctora Yolanda. He escuchado con atención su exposición, doctor Benavides, pero en realidad se trata de un delito bastante fuerte. Es un robo que terminó con muerte, primero, y de eso sí no hay testigos, no hay, pero sí existe un informe de la perito Silvana del Cisne Ordóñez Montaño, que en sus conclusiones destaca que en las muestras determinadas EMP4, calzón, MP7, bueno, etcétera, etcétera, que existió la proteína P30, que es un indicativo del perfil masculino. Es decir, este informe está demostrando que hubo violencia sexual. Sin embargo, Fiscalía no dijo nada, no pidió informe adicional, no pidió pruebas ni nada. Yo tengo ya mi criterio y pienso que en delitos como estos, ponerme a modular o sugerir una modulación no me agradaría. Sin embargo, yo respeto su criterio, doctor Benavides. Gracias, doctora. Doctora Solanda Goyes, creo que también estaba solicitando la palabra. El presente caso es un caso muy sensible, muy complejo, que revela cómo la manifiesta negligencia puede ser utilizada en detrimento de las víctimas y de los usuarios del sistema judicial. El comportamiento del fiscal está muy bien delimitado por parte de la Corte Provincial, que hace la declaratoria jurisdiccional previa, en las omisiones, en la falta de cuidado, en la impericia, por decirlo desde otra perspectiva, de su comportamiento. ¿Cómo puede ser que en el proceso aparece una víctima? Él inicia la figura penal con la que inicia, perfectamente puede haber dicho robo con muerte, pero luego en el camino de investigación aparecen informes periciales en los cuales en 2 ocasiones se señala que hay los elementos químicos que se hacen del análisis de secreciones, de fluidos corporales, en donde son sustancias masculinas. Y había una persona que estaba siendo procesada, entonces, ¿qué era lo que le correspondía? Obviamente, profundizar esa investigación y, si era necesario, reformular, porque en el pedido de estas investigaciones surgen otros elementos que él no las toma en cuenta y lleva el proceso como robo con cuando, y de hecho, ¿no? Aquí hay una mujer que ha fallecido, hay un delito sexual que no fue debidamente investigado y procesado.
En los delitos sexuales los testimonios inclusive no son los de la mayor importancia, porque por ello ya la teoría a nivel internacional, a nivel local, en sentencias de Corte Interamericana, en sentencias locales, claramente este tipo de delitos no es que se ejecutan con testigos, sino más bien dentro de espacios privados con el objeto de que no se evidencie o existan mecanismos de que terceros puedan decir la existencia del delito. Por eso es que se valora muchísimo el testimonio de la víctima. Por lo tanto, hay una serie de omisiones y cuando tiene ya estas pericias, insiste todavía en llevar el caso como robo con muerte. Y luego, cuando obviamente, como no había elementos, no prueba ni siquiera el robo con muerte en la audiencia, es lo que dice la declaratoria previa, de tal modo que deciden sobreseer a la persona que estaba procesada y luego apelan a la Corte Provincial y en la Corte Provincial es donde hacen la declaratoria. A mí me parecería gravísimo que omisiones de esta naturaleza, de este nivel, donde claramente está afectado el sistema judicial, el Consejo de la Judicatura deje de ser riguroso. Nosotros hemos venido, al menos desde el mes de febrero, tomando decisiones firmes, tratando de ser justos, actuar con proporcionalidad, pero este caso tiene todos los elementos de una manifiesta negligencia en el sentido que ha dicho la Corte Constitucional en su sentencia 319 del año 2019 sobre error inexcusable y manifiesta negligencia, y creo que la Corte Provincial de la provincia correspondiente, que me parece que es Zamora Chinchipe, ha actuado correctamente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el análisis y el trabajo que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en este proceso. Muchas gracias. Para dejar fundamentado, señor presidente, el criterio, entonces dice que en el camino apareció que posiblemente había una violación y que lo que tenían que hacer es la reformulación de cargos. ¿Por cuál delito? Se llegó a determinar que había una concurrencia real de infracciones, se llegó a determinar que había una concurrencia ideal de infracciones, porque si había una concurrencia ideal de infracciones, pues entonces podrían reformular cargos, pero si había una concurrencia real de infracciones, es decir, había conductas que son independientes, tenía que seguir otro juicio penal. Entonces, yo estoy hablando jurídicamente y en base a todo lo que consta en este expediente administrativo, yo me mantengo por esas inconsistencias jurídicas que existen, sin importar en definitiva, las falencias que ha tenido el fiscal respecto de la otra investigación y en este caso de lo que se le está diciendo. Usted tenía que traerme testigos. ¿Y por qué no me trajo testigos? Está diciendo en la Corte Provincial. ¿Por qué no buscó prueba testimonial? Declaraciones, dice, ¿no? Perdón. Así dice el señor subdirector. Testimonios. O sea, si es un delito que nadie vio, ¿cómo quiere que lleve los testimonios? Entonces, con esos criterios yo no estoy de acuerdo y por eso yo pido la modulación y si no, votaré en contra de la postura que está haciendo el señor subdirector. Nada más. Gracias. Como hemos trabajado durante el último tiempo, siempre la ponencia lleva la primera palabra en cuanto a generar la moción. En este caso solamente tengo que agregar, la discusión ya ha sido en este momento expuesta, si bien es cierto en nuestro despacho tuvimos algunas discusiones al respecto, se analizaron algunos elementos tal como lo había manifestado en su momento el doctor Mervio Navides, sin embargo por la gravedad del delito en el cual se encuentra algunos de los argumentos de la doctora Yolanda y de la doctora Solanda Goyes, definitivamente hacen que la posición, al menos en mi caso, sea la de aceptar las recomendaciones de la dirección. En ese caso, yo mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Mervio Benavides. Por los argumentos jurídicos que constan dentro del expediente administrativo, mi voto es en contra porque lo que pedía no es que dejen en la impunidad de este asunto, sino que se module en el presente caso en la forma que ha establecido la Corte Constitucional. Claramente en contra, entonces por eso, ¿no? En contra. Vocal Solanda Goyes.
Sí. Sí. Sí, doctora, el presidente ha mocionado como ponente la aprobación de las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, ha contado con el apoyo de la vocal Yolanda Yupanqui. Muchísimas gracias por la aclaración. Mi voto es a favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Dejando en claro que la declaratoria de negligencia se sustenta en el hecho de que durante la investigación previa y la instrucción no se recabaron elementos ni siquiera para el delito de robo. No se hizo absolutamente nada. Eso para estos casos es negligencia. Por tanto, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 4.8 OFS 0811 SNCD 2023 KM. Prescribe domingo 15 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Hoyes. Doctora Goyes tiene la palabra. Señor secretario, ¿se encuentra conectada la doctora Goyes? Sí se encuentra conectada, señor presidente, con la cámara apagada y con el micrófono igual. Acaba de encender. Gracias. Sí, gracias. Señor presidente, dado que es bastante complicada la comunicación por esta vía, por favor le solicito que la presentación completa la haga el subdirector de control disciplinario. Tiene la palabra el ART. Muchas gracias, señor presidente. La servidora sumariada, al emitir el auto de inicio el 30 de noviembre del 2022, dentro del expediente disciplinario AP 0605 SNCD 2023, imputó al doctor Ernesto Vicente Castillo Yangue por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Trabajo del Cantón Machala, provincia del Oro, el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias graves tipificadas en el artículo 108, numeral 6 y 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual el plazo para ejercer la acción disciplinaria es de 60 días, los mismos que se contarán en el caso de denuncia, como era ese caso, desde que se cometió la infracción, es decir, desde el 21 de septiembre del 2022, con la emisión de la declaración de nulidad dictada por los jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Sin embargo, el auto de inicio del sumario disciplinario, que es la única actuación que interrumpe la prescripción, recién fue emitido el 30 de noviembre del 2022, es decir, después de 10 días de vencido el plazo que establece el artículo 106, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial para ejercer la acción disciplinaria, razón por la cual habría incurrido en la falta disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se observa que la servidora sumariada, al emitir el auto de inicio del sumario el 30 de noviembre del 2022, lo hizo cuando la acción disciplinaria ya estaba prescrita según el artículo, lo establece el artículo 106, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que dicha norma establece que el plazo para ejercer la acción disciplinaria es de 60 días desde el momento en que se cometió la infracción. Es así que la presunta infracción, conforme la denuncia que fue presentada, ocurrió el 21 de septiembre del 2022, cuando los jueces de la Sala de la Familia de la Corte Provincial de Justicia del Oro declararon la nulidad del proceso por violaciones al debido proceso. De allí que el plazo para emitir el auto de inicio venció el 21 de noviembre del 2022, por lo que la emisión del auto que se realizó por parte de la sumariada se hizo el 30 de noviembre del 2022, cuando ya se encontraba prescrito el ejercicio de la acción disciplinaria. De allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez por sus actuaciones como directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo establecido en el literal B del artículo 21 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, además de los numerales 1, 3 y literales A, L del numeral 7 del artículo 76 y en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Segundo, imponer a la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez por sus actuaciones como directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura la sanción de multa del 3% de la remuneración que percibía como servidora judicial. Hasta aquí, señor presidente. Goyes tiene la palabra. Yo respecto del caso no quiero hablar en particular, sino en comparación con el caso anterior que acabamos de tratar y que se acaba de sancionar a alguien que además estaba de vacaciones y en su calidad de director solo hizo el auto de inicio de un proceso disciplinario en donde el coordinador le puso en conocimiento y lo inició ya prescrito, pero prescrito durante el periodo que él estaba de vacaciones. Y allí se le acaba de sancionar, a mi modo de ver, sin tener responsabilidad, porque la responsabilidad recaía básicamente sobre quien actuaba como coordinador de control disciplinario y posteriormente sobre quien emitió la sanción, le acabamos de sancionar con el 10%. Estamos tratando de hacer un esfuerzo de que actuemos en proporción, de que actuemos con justicia. Además, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el caso anterior, en donde se le sancionó con el 10% de la multa de la remuneración, la prescripción era en un caso sobre una falta leve. Este es un caso en una falta grave, que es mucho más complejo. Entonces, el Consejo toma una decisión de poner una sanción menor en un caso mucho más complejo y de sancionar a personas sin responsabilidad o en faltas menores con sanciones más severas. Quiero dejar muy claro esto porque creo que de eso depende la legitimidad de las actuaciones del Consejo de la Judicatura. Yo tengo mi criterio hecho, pero quería señalar este aspecto. Si me permite, en realidad, en el caso anterior se impuso el 10% igual por el tema de demora. Yo estaría de acuerdo en que se sancione de igual manera. Señor presidente, el señor subdirector nos aclare. ¿Hay una sanción en primera instancia con el 3%? No, en este caso, el proceso originó este expediente. La primera resolución. Sí, y Ahora, ¿cuánto está prescrita la acción, cierto? encuentra prescrita la acción, sí. Entonces, ¿en manos de quién prescribió esto? Se inició ya prescrito el ejercicio de la acción disciplinaria por parte de la directora. ¿Se inició? El director, Se inició. entonces, él inició sabiendo que está prescrito como en el caso anterior. Sí. Es similar al caso anterior. Ya el caso anterior, sí. Entonces aquí decimos por qué se sugiere ahora el 3% y anteriormente por qué el 10%. Una explicación lógica por parte de la subdirección, ¿no? Es que el Pleno puede caer en contradicción fácilmente. Sí, señor presidente, señores vocales, en un primer término, nosotros vimos en relación a la reincidencia de la que no tiene, pero efectivamente, como lo señaló la doctora. Sí, así como lo señaló la doctora Goyes y la doctora Yupangui, sí tienen razón en que la sanción debe ser la misma del caso anterior, por lo que la misma debería ser del 10% de la remuneración mensual. Por eso vengo insistiendo que la subdirección se reúna con las áreas técnicas y con los representantes de las vocalías. Y dijimos ahí, en estos casos 3%, en estos casos 5% y en estos casos 10%. Entonces, ¿qué sería un asunto contradictorio, ¿no? Claro que podríamos nosotros poner el 3%, pero los que van a ver dicen, en este caso 10, en este caso 3, ¿qué pasó? Entonces, hay que guardar el criterio y no hacernos caer en contradicción, ¿no? Entonces, eso le pido al señor subdirector encargado que tome en cuenta estos particulares, ¿no? No ve que nosotros sí tenemos muchos sumarios, y hoy porque estuvo recién, ¿no? Y si esto tratábamos en otra sesión, se iba el 3% y al otro el 10%. Entonces, lo que corresponde aquí también, si se van en los mismos términos, en la misma conducta, creo que debe ser el 10% igual, ¿no? Para ser uniformes. Gracias. Doctora Goyes, por favor. En
dado que es por el tema de prescripción, yo recuerdo que en otros casos hemos puesto sanciones de 3% y 2% de multa respecto de la remuneración del servidor. Por lo tanto, la coherencia y el tener un comportamiento similar, un comportamiento unificado como institución sería sostener esa sanción. Lo que yo más bien propondría, para que no exista este disímil respecto del caso anterior, apliquemos el artículo 18 del reglamento de sesiones, que nos habla de la posibilidad de reconsiderar en la misma sesión sometiendo a votación. Por lo tanto, pues bien podríamos reaperturar la votación anterior a efectos de que sea una sanción coherente con esta otra, porque además no podemos empeorar la situación después de que ya tenemos una recomendación. Eso también sería bueno que nos aclaren. Y desde la reconsideración podríamos tener un criterio unificado. Yo sigo manteniendo la opinión de que la responsabilidad en el director provincial no recae del caso que vimos anteriormente. En todo caso, se le podría emitir una sanción de amonestación y en este caso yo estaría de acuerdo con lo que ha indicado el subdirector, que es la sanción de una multa del 3% respecto de su remuneración, porque así hemos actuado ya en otros casos similares. Le va a usted a moción, ¿no es cierto? Doctora Gómez, está elevando a moción la aprobación del informe como se encuentra establecido. A ver, si es algo conmigo, yo no escucho. ¿Me podrían repetir, por favor? Sí, le pregunto si es que usted está indicando que está elevando a moción la aprobación del informe con las recomendaciones establecidas por el área técnica. No estoy escuchando. Está muy entrecortado. Voy a pedirle al secretario. Doctora Goya, no sé si me escucha, ya que apagó la cámara. ¿Podría apagar la cámara para que? Sí, ahí está mejor el audio. Ok, le pregunto si usted está elevando a moción la aprobación del informe con las recomendaciones planteadas. Pero a mí no me tocaba este. Yo estoy de ponente en este caso. Ah, ya, ok. Sí, Entonces, así es. de acuerdo. Elevo a moción la recomendación planteada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, doctora Goya. No tiene apoyo. En virtud de esto, hacer la moción. Con las consideraciones realizadas primero por la doctora Goyes, luego por el doctor Benavides, yo mociono que se tome la recomendación de la Dirección de Control Disciplinario, pero que se eleve a 10% para estar en concordancia con el caso que hemos resuelto en este mismo pleno hace pocos minutos. Apoyo la moción. Señor secretario, tome nota. Procedo, señor presidente. Vocal Méric Benavides Benalcázar. En el presente caso no es que se está agravando la situación jurídica de nadie, del sumariado, porque no hay una resolución de primera instancia donde hubiese presentado el recurso de apelación. Entonces ahí sí lo estamos agravando. Pero aquí no hay ninguna resolución. Es la primera que va a dictar el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y siendo uniformes, lo que tenemos que hacer es apoyarla. Ya está apoyada la moción de la doctora Yupanqui, por lo tanto, mi voto es a favor. A favor. Vocal Soranda Ruiz Esquelal. Con esta precisión, que me parece correcto el haber indicado que
Este es un caso que estamos conociendo nosotros como primera autoridad que tiene capacidad de sanción, que no es un caso de apelación, entonces perfectamente tenemos la posibilidad de modular. Y dado que yo sí encuentro responsabilidad, y si nosotros vamos a realizar una gradación de las sanciones y vamos a tomar que la prescripción en adelante debe tener un 10% de multa como sanción, entonces yo voy a sumarme a la mayoría y voto a favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Señor secretario, previo a continuar el tratamiento del último punto del orden del día, quiero consultarle al señor subdirector cuándo está lista la mesa para tratar con las fiscalías del pedido, que lo ha hecho en 3 ocasiones el doctor Mervin Benavides, se ha hecho eco también la doctora Yolanda Yupanqui y la doctora Sandra Comisión esta técnica para establecer el parámetro de establecimiento de sanciones. Sí, señor presidente, señores vocales, nosotros hemos hecho ya las mesas de trabajo. Actualmente se encuentra con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Se ha presentado también por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica un requerimiento a las provincias para que sea consensuado. Estamos viendo la posibilidad de que esta proporcionalidad sea incluida dentro del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, a que criterio del señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, esta proporcionalidad debe incluirse en el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Estas interrogantes que se hicieron a las provincias ya están contestadas y nosotros creemos que próximamente, haciendo una mesa de trabajo más con las delegaciones de presidencia y de las vocalías, ya estaría próximo a ser conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. El presidente, está bien lo que dice el señor subdirector, pero no puede ser que, es como decir, se va a juzgar un delito de robo simple, la pena es de 3 a 5. Pues vamos a regular el juez cuando tiene que poner 3, cuando 4, cuando 5. Eso no es posible. Pues eso no puede regular. Eso es lo que tiene que hacernos actuar con total criterio unificado. Nada más. Solo eso queremos. No puede ir al reglamento ese asunto. Sí, yo solamente solicito que el área técnica, no es momento de discusión jurídica, esto solamente se los pido por favor, que el área de tanto la dirección jurídica como la subdirección de control disciplinario en la próxima semana convocada a una mesa de trabajo con las vocalías para trabajar con los que se han avanzado. Si las provincias han respondido, en buena hora, pero no podemos estar esperando que las provincias se comidan o no a responder a las áreas nacionales. Así que les pido por favor que de la otra semana no pase la convocatoria y una reina de trabajo. Gracias, señor secretario. Señor presidente, corresponde 5 varios. El expediente MOT P 1006 SNCD 2024-MA, caducidad de medida preventiva jueves 12 de diciembre de 2024, y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Cedo la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario ha sido aperturado en contra de la abogada Jenny Patricia Freire Arias por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Este expediente disciplinario se efectuó en virtud de la comunicación judicial emitida en la sentencia de 11 de julio del 2024 y voto concurrente dentro de la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes número 149-23-IS referente a la causa número 17250-2023-00022 en la que el Pleno de la Corte Constitucional resolvió en su parte pertinente declarar el error inexcusable de la jueza Jenny Freire Arias, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, por las conductas descritas en la sentencia que van a ser objeto de análisis en este expediente disciplinario. De allí que la imputación realizada a la servidora judicial sumariada es la siguiente: dentro de la acción de protección número 12283-2023-00488,
La abogada Jenny Patricia Freire Arias, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, mediante resolución de 7 de abril de 2023, rechazó la acción constitucional propuesta por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual buscaba obtener definitivamente la suspensión del registro sanitario de la medicina Bioven 10%. En este sentido, la sumariada dispuso que se reactive de forma inmediata el registro sanitario y revocó la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro de la causa número 17250-2023-00022. Que era de medidas cautelares autónomas. Así también, mediante providencia de 13 de mayo del 2024, dispuso nuevamente la reactivación del registro sanitario del medicamento Bioven 10% y del convenio marco CICM 552-2022, concediendo a ARCSA un término de 72 horas para hacerlo bajo prevenciones de aplicar una multa diaria con la mitad de un salario básico unificado del trabajador en general al director ejecutivo de ARCSA por cada día de retraso en la ejecución efectiva de esta orden. Además, señaló que la multa aumentaría en un salario básico unificado diario después de una semana de incumplimiento continuo. En este sentido, al haber revocado una medida cautelar emitida por otros juzgadores e incluso haber dispuesto la imposición de una multa en el caso de incumplimiento de su decisión, habría incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios hallados en el expediente disciplinario, se advierte que dentro del proceso constitucional 17250-2023-00022, seguido por medidas cautelares autónomas, el 14 de marzo del 2023, el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dispuso lo siguiente: la suspensión al registro sanitario del medicamento Bioven y como consecuencia la suspensión del proceso de adjudicación CICM 552-2022 hasta verificar el cumplimiento de los requisitos legales mínimos establecidos en el artículo 4.2 del Acuerdo Ministerial número 385 publicado el 12 de julio del 2019 y el artículo 17 del mismo Acuerdo Ministerial. Por otra parte, dentro de la acción de protección número 12283-2023-00488, sustanciado por la hoy sumariada abogada Jenny Patricia Freire Arias, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el 7 de abril del 2023, se rechazó la referida acción constitucional propuesta por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual buscaba obtener definitivamente la suspensión del registro sanitario de la medicina Bioven 10%. En este sentido, la sumariada dispuso que se reactive de forma inmediata el registro sanitario y revocó la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Posteriormente, el 26 de octubre del 2023, los jueces del Tribunal de Garantías Penales presentaron ante la Corte Constitucional la acción de incumplimiento signada con el número 149-23-IS. De acuerdo con el Tribunal de Garantías Penales, la acción fue presentada por existir dos resoluciones jurisdiccionales contradictorias a la dictada por el tribunal que dificulta se ejecuten las medidas cautelares. Ahora bien, acorde con la sentencia número 149-23-IS/24 de 11 de julio del 2024, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, la jueza sumariada dentro de la causa número 12283-2023-00488 cometió un error grave al revocar las medidas cautelares autónomas dispuestas por otros operadores de justicia, argumentando que jamás le está permitido a una autoridad judicial revocar las medidas cautelares dictadas por otra, salvo en el caso de que lo hiciese la autoridad jerárquicamente superior y para resolver un recurso de apelación interpuesto contra el auto por el cual el inferior resuelve la no revocatoria de las medidas. El error calificado como inexcusable por la Corte Constitucional del Ecuador se configuró cuando dentro de un proceso distinto, la sumariada al resolver una acción de protección extralimitó sus funciones y dispuso que se revoque la medida cautelar otorgada por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. En este sentido, esta actuación constituye un error grave, pues la sumariada no fue la jueza que emitió la medida cautelar que revocó, es decir, dejó sin efecto una decisión emitida por autoridad competente. De allí que la actuación de la servidora judicial sumariada se configura en un error que, además de irrespetar el principio de seguridad jurídica, afectó también el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes procesales, derecho consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en mérito de
lo expuesto, la abogada Jenny Patricia Freire Arias, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, cometió un error grave, el cual incluso tuvo un efecto gravoso en la sustanciación de las causas detalladas anteriormente, lo cual deriva en el cometimiento de un error inexcusable que, a más de haber sido declarado en por vía constitucional, al estar tipificado como infracción gravísima en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, le corresponde al Consejo de la Judicatura sancionarla. Por lo expuesto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 27 de noviembre de 2024 por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, por haberse comprobado la responsabilidad administrativa de la sumariada. Segundo, declarar a la abogada Jenny Patricia Freire Arias por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia de 11 de julio de 2024 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer a la abogada Jenny Patricia Freire Arias, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada abogada Jenny Patricia Freire Arias por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones establecidas. Apoyo la moción. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yopangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. Muchas gracias, señor secretario. Solamente quiero indicar que este tipo de declaratorias que realiza el máximo órgano de justicia constitucional es un llamado de atención, pero también de reflexión a los operadores de justicia. Las acciones constitucionales durante los últimos años definitivamente están siendo objeto de muchas críticas por la comunidad jurídica, y con este tipo de sanciones definitivamente creo que es un motivo de reflexión profunda de que sean utilizadas dentro del marco del derecho y que no se lleguen a estos últimos caminos en donde la justicia constitucional, a través de la Corte Constitucional, determine la existencia de estos errores que culminan con la destitución de servidores judiciales. Así que mi voto es a favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Sírvase a informar si hay un punto adicional en el orden del día. Señor presidente, me permito informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Se clausura, agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 14 horas con 41 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes.